Ok, chicos, ahora sí, ¿cómo han estado todos y todas? Profe, bien, ¿y usted? ¿De lo más bien, por dicha? Ok, listo. Muy bien, chicos, cuéntenme primero cómo les fue con el proyecto, si ya lo terminaron, si todavía lo tienen que terminar, qué les está haciendo falta, cómo van. Profe, yo ya tenemos el desarrollo y además solo son como la introducción. En eso estaba, de hecho, ahorita. Ah, ok, perfecto, perfecto. Profe, nosotros yo creo Dime, que nosotros yo creo que vamos a ocupar un día más. Tal vez no sé si se puede. vamos a ver cómo se portan hoy, vamos a ver. Sí, profe, tiempo, lo que nos falta. Bueno, tuvieron 15 días, ¿verdad? Manda huevo. No, no, Semana Santa no Profe, cuenta. no, la Semana Santa no cuenta. tienen razón. En realidad la Semana Santa. Ni sábados ni domingos. Bueno, ahorita hablamos. Si alguno ocupara más chances, sí, no hay problema. Yo le puedo dar un día más. Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Muchachos, ya para hoy nos corresponde ir viendo lo que es casi que la última unidad de este curso. De hecho, nos hace falta solamente una evaluación, que es el último examen, ¿verdad? Recuerden que después del proyecto que se entrega hoy, lo habíamos hablado ya, ¿verdad? Solo nos hace falta una evaluación, que es el último examen. La última unidad de este curso tiene que ver con dos partes o con dos temas. Primero, trigonometría. Vamos a ver mucho, bueno, trigonometría y geometría. Vamos a ver mucho ahí juntos. Y también vamos a ver una parte que, por cierto, don Eric me pidió que les reforzara bastante, que son la parte de conversiones. Esa parte se va un poquito más a la física mate, no tanto a la matemática, pero lo tenemos que abordar igual en este curso. Entonces, lo que nos falta es muy poquito, chicos. Como les digo, después de la entrega del proyecto, lo único que nos hace falta es un examen, una evaluación más. Ese examen se hace en semana 15, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí tengo el cronograma a mano. Sí, semana 15, o sea, se hace hasta el 3 de, como en un mes. Como en un mes se hace ese último examen. Tiene un valor de 20%. Entonces, ya igual, ¿verdad? Se va a trabajar, posiblemente se va a trabajar muy similar al primer examen. Por hoy vamos a empezar con, como les digo, la parte de trigonometría, chicos. Vamos a empezar con la parte de trigonometría. Muy bien. De trigonometría, lo primero que tenemos que dominar, chicos, acá son las razones trigonométricas, ¿ok? Las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que vamos a recordar qué es. La trigonometría tiene un detalle, y es que en el cole, la trigonometría prácticamente no se ve. O sea, ustedes en noveno, ¿sí? En noveno se ve un poquito de trigonometría, digamos, y después de ahí no se vuelve a ver. Entonces, es un tema que posiblemente va a estar totalmente en blanco para ustedes, ¿verdad? Porque como les digo, se ve desde noveno año, muy posiblemente ya se han olvidado todos los detalles. Entonces, yo voy a tratar, como siempre, de dar el tema casi que desde cero. Vamos a empezar viendo lo que son las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica y en dónde se aplica? Las razones trigonométricas las vamos a utilizar principalmente en triángulos rectángulos. Vamos a recordar que era un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Por ejemplo, este que estoy dibujando acá, este es un ejemplo de un triángulo rectángulo. ¿Y por qué sé que es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90. Ustedes tienen que saber que los ángulos de 90 grados son los ángulos que llaman también ángulos rectos, ¿verdad? Lo que llaman también ángulos rectos, o para entendernos mejor, el ángulo de 90 grados es donde está la escuadra. Entonces, por ejemplo, en este triángulo de acá, ustedes están observando, si yo les pido a ustedes que detectemos el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados definitivamente está aquí. Ese cuadrito que acabo de hacer en azul, no sé si me alcanzan a verlo, ese es el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. El ángulo recto es este ángulo de 90 grados. Ahora, chicos, los otros dos ángulos que tiene el triángulo, que serían este ángulo de acá y este ángulo de acá, que por ahora no vamos a profundizar mucho en sus medidas, porque sí van a ser importantes, ¿verdad? Esas medidas de esos ángulos, pues sí van a ser importantes, pero por ahora no. Sepan que esos ángulos de fijo van a ser agudos. O sea, este ángulo de acá y este ángulo de acá voy a ponerle ángulo alfa y voy a ponerle ángulo beta,
Porque a los ángulos, en matemática, a los ángulos se le ponen letras del alfabeto griego. Es importante recordar eso. Y no sabemos cuánto mide, entonces yo voy a ponerle que mide alfa y mide beta. Pero esas medidas, aunque no las conocemos y aunque todavía no sabemos cuánto es que miden esos ángulos, de fijo tienen que ser ángulos agudos. ¿Alguno recuerda que era un ángulo agudo? ¿Alguno me puede decir que era un ángulo agudo? Eso es de escuela casi, es de escuela. ¿Quién me recuerda que era un ángulo agudo? Un googlazo, ¿se vale? Que hagan un googlazo por ahí. No era un ángulo menor de 90 grados, profe. Eso es, don Kendall. Exactamente, eso es un ángulo, eso es un ángulo agudo, perdón. Es un ángulo menor a 90 grados. Y esos dos ángulos tienen que ser menores a 90 grados. Es obligatorio que sean menores a 90 grados. ¿Por qué? Bueno, primero por la vista. Visualmente hablando, es imposible que ese ángulo mida más de 90, digamos. Si el ángulo 90 es recto, o sea, es así. Si un ángulo es más de 90, tiene que ser un ángulo abierto. Tiene que ser, ay, pucha. Segundo, ustedes saben que yo no soy buen dibujante, ¿verdad? Tiene que ser un ángulo muy abierto para que sea mayor a 90, qué sé yo, algo así. Que bueno, por cierto, se llamaban ángulos obtusos. Entonces, primero por eso, no pueden ser mayores a 90 porque la vista me lo indica. Pero además de eso, es que resulta, chicos, que los ángulos que están siempre dentro de un triángulo, oigan esto que va a ser importantísimo, los ángulos internos de un triángulo siempre tienen que sumar 180. Eso es algo que va a suceder siempre. No importa si el triángulo se ve grande o si el triángulo se ve pequeño, siempre, o no importa si es un triángulo rectángulo, como en este caso, que tiene 90 grados o no lo tiene, siempre el triángulo va a tener en sus ángulos internos 180 grados. Entonces, si uno hace ahí un poquito de mente, si le analizamos un poquillo, bueno, este mide 90. Entonces, estos dos no pueden medir más de 90 porque la sumatoria se me pasaría de 180 grados. En un triángulo, chicos, indispensable que lo sepamos, en un triángulo, los tres ángulos internos siempre tienen que sumar 180. Y es curioso porque hay gente que a veces me dice, profe, pero si el triángulo es muy grande, los ángulos tienen que medir más. No, los ángulos siempre miden 180 los tres juntos. Lo que sí puede variar es obviamente la medida de los lados. Ahí sí, si el triángulo es grande o si el triángulo es pequeño, cambia la medida de sus lados, pero, o su perímetro incluso. Pero lo que son ángulos nunca pueden sumar más de 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Tenemos eso claro, muchachos? ¿Tenemos claro qué es un triángulo rectángulo? ¿Tenemos claro qué es un ángulo de 90 grados? Y tenemos claro también que los tres ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguno. Perfecto, todo bien, todo bien. Ok, ahora vamos a conversar sobre los lados del triángulo. Bueno, el triángulo, pues obviamente tiene tres ángulos, ¿verdad? Pero también tiene tres lados. Los lados del triángulo rectángulo tienen un nombre particular, a diferencia de que si el triángulo fuera isósceles o si el triángulo fuera escaleno o los diferentes tipos de triángulos que hay, que por ahora no los vamos a profundizar mucho. En el triángulo que es rectángulo, los lados van a tener nombres específicos y son los siguientes. Ojo, chicos, los dos lados que se proyectan o que se forman a partir del ángulo se van a llamar catetos. O sea, este de acá se va a llamar un cateto. Vamos a escribir acá cateto. Y este también se va a llamar cateto. Y esos son los dos lados que se proyectan a partir del 90 grados. Y no sé si me doy a entender cuando digo que se proyectan a partir del 90 grados. Que a lo que me quiero referir es a que salen del ángulo de 90 grados. O sea, a partir de aquí sale un lado, a partir de aquí sale otro lado. Entonces, los dos lados que salen o se proyectan a partir del 90 grados van a ser siempre los catetos. Chicos, regálenme un segundo. Compañero, yo también tengo sueño, pero no bostez, porque no me lo pegue. Ya que tienes el micrófono abierto.
Listo, chicos, con sueño. Escuché por ahí, ¿cómo que van a estar con sueños si venimos de vacaciones? ¿Cómo es posible eso, ah? Oye, goma, profe. Ah, ya son mucha información, mucha información. Ok. Continuamos, chicos. Entonces, les decía que los dos lados que salen del ángulo 90 se van a llamar siempre catetos y la que sobra, el lado que sobra, podemos decirlo así, que es el lado que sobra, porque realmente solo sobra uno, ¿verdad? Pero también podemos verlo como que es el que está frente al ángulo 90, también se puede ver de esa forma. Este lado se va a llamar hipotenusa. ¿Ok? Se llama la hipotenusa. Hipotenusa, perfecto. Entonces, siempre los lados en un triángulo van a recibir esos tres nombres. Puede suceder que el triángulo esté como patas para arriba, para que me entiendan, que el triángulo se los giren, le den como una vuelta ahí, pero no importa. Los lados que salen del ángulo 90 siempre se van a llamar catetos. Eso no cambia sin importar cómo esté colocado el triángulo. Y el lado que está frente al ángulo de 90 siempre se va a llamar hipotenusa. Por desigualdad triangular, que es una ley matemática que existe, que se llama desigualdad triangular, por esa ley, siempre la hipotenusa tiene que ser más grande que los catetos. Ustedes nunca van a ver un triángulo en el que la hipotenusa sea más pequeña, digamos, no. La hipotenusa siempre va a ser más grande que los catetos. Y bueno, pues obviamente los catetos más pequeños que la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, como tenemos dos ángulos agudos, ¿verdad? Tenemos dos ángulos agudos. Yo quiero que nos enfoquemos en cada uno de ellos. Primero quiero que nos enfoquemos en el ángulo que se llama beta. Quiero que nos enfoquemos, por favor, en el ángulo que se llama beta. Ese ángulo que se llama beta va a tener un cateto que se le va a llamar opuesto y un cateto que se le va a llamar adyacente. ¿Ok? Porque vamos a ver, tenemos dos catetos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, tenemos dos catetos. Pero un cateto se va a llamar cateto opuesto al ángulo y otro cateto se va a llamar cateto adyacente al ángulo. Ok, entonces, el opuesto, como la palabra lo dice, es el que está opuesto o al frente. Podemos verlo más fácil como que está al frente. El cateto opuesto siempre va a ser el que está al frente. Quiere decir que para el ángulo beta, este cateto acá se va a llamar el cateto opuesto. Y el cateto que está a la par se va a llamar el cateto adyacente. Y de hecho, chicos, bueno, en matemática la palabra adyacente significa como a la par, digámoslo así, como que está consecutivo, como que está a la par. Entonces, tiene lógica que este cateto se llame cateto opuesto y que este cateto se llame cateto adyacente. Pero vean qué interesante lo que sucede aquí. Porque, ok, ya vimos que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Pero, ¿qué pasa si ahora lo que hacemos es observarlo desde el punto de vista de alfa? Porque ahí es donde está el detalle, chicos. Tenemos dos ángulos agudos, ¿verdad? Entonces, si yo me enfoco ahora en alfa, que es este que está acá, este es el ángulo que se llama alfa, el cateto que está al frente se llamaría opuesto. ¿Ven que ahora cambia? ¿Ustedes notan eso? Ya este no se llama adyacente, ahora se llama opuesto. Y el que está a la par, que sería este de acá, se va a llamar el adyacente. Adyacente, casi no me cabe ahí la palabra, pero ahí dice adyacente. Quiere decir que depende del punto de vista que lo veamos, el cateto opuesto y el adyacente pueden variar. ¿De acuerdo, chicos? El cateto opuesto y el cateto adyacente pueden variar dependiendo desde el punto de vista en que lo veamos. La hipotenusa es un dato que nunca va a variar, por eso no se preocupen. La hipotenusa va a ser hipotenusa siempre. No existe hipotenusa opuesta o hipotenusa adyacente, ¿no? Eso solamente sucede con los catetos, ¿verdad? Y como ustedes observaron, depende del punto de vista en el que lo veamos, vamos a tener o el cateto opuesto o el cateto adyacente. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero saber si hay preguntas. Como vamos viendo, es toda esta teoría. ¿No hay duda, chicos? ¿Estamos claros? ¿Por qué están tan callados hoy? Cuéntenme.
No me digan que Estamos concentrados, profe. mucha concentración, eso es. Sí, pero estaba pensando en el proyecto, estamos pensando en el proyecto. Vienen, Es que tenemos vienen que forzarnos desconcentrados bien de las para que nos dé vacaciones, más ¿no? tiempo para el proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, no importa, continuamos. Mientras no hayan dudas, ¿verdad? Ustedes saben que eso es lo único que me preocuparía. Que se queden con dudas, es como lo que me preocupa. Profe, usted mediante WhatsApp nos va a adjuntar lo que antes le hizo a la pantalla, ¿o no? No. Ah, profe, no me dio tiempo de De hecho, apuntar. gracias Daniela por recordármelo, porque resulta que la aplicación que normalmente utilizo para rayar, bueno, yo utilizo este lapicito, ¿verdad? Que es el que me permite rayar la pantalla y todo eso. Esa aplicación estuvo fallando, que era la aplicación del Office, del Word, digamos. Entonces pasé a esta otra aplicación, que es la que me da Zoom, pero esta no me deja, Daniela, guardar el documento como normalmente lo he hecho, ¿verdad? Con ustedes, que les guardo el documento y que luego se los paso. No, entonces para que, si pueden ir mejor escribiendo ustedes todos los apuntes. Sí, profe, nos hubiera avisado eso porque eso era Qué buen importante. punto, ¿verdad? Sí, se me fue, la verdad es que se me fue. Bueno, lo único que hemos visto son los catetos, hipotenusa, nos falta lo del opuesto y el adyacente fue lo que borré más que todo, pero ahí lo pueden ir copiando. Ok, chicos, vean. ¿Qué me van a preguntar del triángulo? ¿Qué matemática voy a aplicar yo en el triángulo? Porque lo que hemos visto es pura teoría. O sea, lo que hemos visto son las partes del triángulo, los elementos del triángulo, recordando que era un cateto, recordando que era una hipotenusa, recordando que era opuesto, que era adyacente. Pero, ¿qué son las razones trigonométricas y cómo se utilizan acá? Ok, vean. Las tres principales razones trigonométricas, que son las que más vamos a utilizar, son tres funciones. Se llama la función sen o seno, la función cos o coseno y la función tan o tangente. Repito, vamos a tener la función sen, la función cos y la función tan. ¿Ok? Son las tres funciones que vamos a tener a nivel de trigonometría. Las tres se pueden hacer en calculadora. ¿Ok? Si gustan ahí en calculadora pueden revisar. Acá voy a presionar la tecla sen, la mantengo presionada para que la vean. Ah, bueno, en la calculadora aparece sin, pero es lo mismo, ¿verdad? Ahí tenemos la función sen. A la pura par está la función cos y a la pura par está la función tan. Ahí están las tres funciones trigonométricas que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué dicen esas tres funciones trigonométricas? Ok, esas tres funciones dicen lo siguiente. Ojo, si usted tiene sen de un ángulo X, lo que uno mete dentro de las funciones trigonométricas son ángulos, siempre. Usted acá dentro de un sen, muy rara vez o nunca va a meter un lado, digamos. Acá siempre se van a meter ángulos. Entonces, la función sen de un ángulo cualquiera dice que sen de un ángulo cualquiera es lo mismo que tener opuesto, bueno, el cateto opuesto, voy a hacerlo abreviado, sobre la hipotenusa. Eso es lo que la fórmula de sen dice. Sen de un ángulo es lo mismo que tener el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cos de un ángulo es lo mismo que tener el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Igual tan de un ángulo X, cualquier ángulo, ¿ok? Va a ser opuesto, bueno, cateto opuesto. Vamos a colocar acá, cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Son las tres razones trigonométricas que vamos a necesitar. Son fórmulas, en realidad son fórmulas. Yo sé que por ahora no me las están entendiendo, yo nada más quiero que las copien, que las traten de ir memorizando un poquito y ya casi vamos a ver cómo se aplican esas fórmulas a nivel de ejemplos. Solamente, para aplicar estas fórmulas, solamente hay un requisito. ¿Ok? Solamente hay un requisito. Que este ángulo de acá, porque recuerden que esa X lo que me representa es un ángulo, ese ángulo de acá tiene que ser agudo. Es el único requisito que hay. Para poder utilizar esas fórmulas o esas funciones trigonométricas, necesitamos que el ángulo X sea agudo. Es lo único. Después de ahí, si el ángulo es agudo, se puede utilizar las razones trigonométricas, seno, coseno o tangente en cualquier triángulo rectángulo, ¿verdad? Después de ahí. Ok, chicos, cópiense estas fórmulas, traten de tenerlas ahí como a mano. Ya les voy a explicar un ejemplo para que vean cómo se aplica esto.
Y van a ver cómo por medio de trigonometría vamos a poder encontrar la medida de lados o la medida de ángulos de un triángulo. Se puede encontrar perfectamente ángulos o lados de un triángulo despejando, simple y sencillamente despejando. Muy bien, chicos, les doy un minutillo para que se copien eso, para que lo analicen. Ya casi les pregunto si hay dudas. Ya les, Profe, no, pues, ya borró lo que... ya les devuelvo. Es que estoy aprendiendo a utilizarlo apenas, entonces... No, profe, lo que quería decir es que antes que los compañeros copiaban, si no podía hacer en el dibujito lo de opuesto y adyacente, nada más para tenerlo más claro yo. Sí. Hijo de puchica, yo creo que no me deja volver a colocar lo que había puesto. No, no me deja. Yo ya lo había anotado, por aquello se lo puedo pasar a los chiquillos. Puede pasar una foto, Daniel, al grupo, le agradecería montones, por si alguno faltaba, tal vez ya todos lo tienen, pero... Compañeros, yo le estoy tomando foto a lo que el profe está apuntando, entonces si quieren yo lo paso al grupo después. Claro que sí, Ah, ok, compañero. Max, gracias, genial. Okay, voy a ir para aclararle a Daniela, para que le quede claro. Vamos a ver, les puse que este era alfa y les puse que este era beta. Este era 90, este se llama hipotenusa, este se llama cateto y este se llama cateto, ¿verdad? Así era como lo teníamos, más o menos. Ok, Sí. entonces, depende del ángulo, ¿verdad, Daniela? Eso sí, depende del ángulo. Por ejemplo, si usted está posicionado en este ángulo, ¿verdad? En este ángulo, entonces, este que está acá va a ser su cateto opuesto. Y este que está acá va a ser el adyacente. Esto claramente va a cambiar, ¿verdad? Claramente va a cambiar si lo vemos desde el punto de vista de otro ángulo o del ángulo que está acá arriba, ¿verdad? Si yo me posiciono en este ángulo, entonces aquel cateto que está allá ya no se va a llamar adyacente, se va a llamar opuesto. Y el que está acá a la par ya no se va a O llamar sea, adyacente. adyacente. Exacto. O sea, todo va a depender desde el punto de vista que lo veamos, desde el ángulo. Y usted me puede preguntar, profe, ¿cómo sé de cuál ángulo verlo? Bueno, eso ya va a depender en cada ejercicio de los datos que tengamos, ¿verdad? Porque no siempre se tiene la información completa. Entonces, depende del dato que tengamos, puedo utilizar un ángulo o puedo utilizar el otro. A nivel de práctica, chicos, ¿esto de qué sirve? Uf, montones. Usted no tiene idea cómo esto va a funcionar a nivel práctico. Pensemos en terrenos que tengan forma triangular o que usted necesite hacer una punta triangular ahí en algún terreno y que usted necesite por las circunstancias una medida específica. Con trigonometría usted la puede encontrar sin necesidad de ir a tener que medir todo el terreno completo. Aplica montones también para una parte que se llama ángulos de elevación y depresión, que eso es, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante. O sea, la parte de trigonometría, para mi criterio personal, es una de las partes que más aplicación tiene a la vida cotidiana. Porque, digamos, lo que es álgebra y eso sí se utiliza, pero en aspectos muy técnicos o... Sí se utiliza, digamos, igual se utiliza, pero lo que es trigonometría, y ustedes se van a dar cuenta, tiene una utilidad un montón, demasiado práctica a la hora de la cotidianidad, ¿verdad? Chicos, ¿lo copiaron? Ahora sí. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo.
¿Qué pasaría con el gallo? Micrófono abierto por ahí, chicos. Cuidado. Ya acá les voy a regalar medidas. Eso sí, las medidas que les voy a regalar son solamente de los lados, de los ángulos no. De los ángulos no les voy a regalar medidas todavía, vamos a ir poco a poco. ¿Ok? Se copian este ejemplo y ya lo vamos a resolver juntos. Profe, eso que está ahí, ¿y qué es eso otro? Es una letra del alfabeto griego, se llama sigma. Es como una O, como una, ¿cómo le puedo decir? Como con una colilla ahí, no sé. Ok, les doy chance de que lo copien. ¿Listo, chicos? Vale. Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Tenemos acá un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Primero que nada, ubiquemos el ángulo 90. Vean que esta vez el ángulo 90 está por acá, ¿verdad? Muy bien. Y además, esta vez yo les regalé a ustedes los lados de los catetos y de la hipotenusa. Yo les regalé a ustedes todos los lados. Entonces, este lado de acá, por ejemplo, mide 3. ¿Verdad? Acá ya sabemos que este lado de acá mide 3. Este otro lado de acá mide 4. Y por último, este de acá mide 5. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar o calcular las 3 razones trigonométricas del ángulo alfa y zeta en el siguiente triángulo. Entonces, yo quiero que empecemos primero con el ángulo alfa. Vamos a hacerlo en orden. Vamos a empezar por el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa es este que tenemos acá. Ese ángulo alfa va a tener, no se nos olvide, un cateto opuesto y va a tener un cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, el opuesto de alfa definitivamente es 3. Este de acá definitivamente es el cateto opuesto. Y obviamente el 4 tiene que ser el cateto adyacente. Estamos hablándolo desde el punto de vista de alfa, ¿verdad? Todavía no estoy metiéndome con el otro ángulo para nada. Y obviamente, chicos, que esta va a ser la hipotenusa. ¿Verdad? Estamos todos de acuerdo hasta ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar las 3 razones trigonométricas para alfa. Entonces, necesitamos encontrar sen de alfa, necesitamos encontrar cos de alfa y necesitamos encontrar tan de alfa. Son las 3 razones trigonométricas que ocupamos encontrarle a alfa. ¿Cómo se encuentran estas razones trigonométricas? Con las fórmulas. Para eso yo les di las fórmulas. Sen, cos y tan, los 3 tienen una fórmula. Entonces, en el caso, por ejemplo, de sen, en el caso de sen, recuerden que la fórmula era, ahí ustedes la tuvieron que haber copiado ya, era cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la fórmula para sen de cualquier ángulo X, les dije yo, ¿verdad? Y la única condición era que ese ángulo fuera agudo, y si ustedes observan, alfa es agudo.
Si yo aplico acá la fórmula, nos daría cateto opuesto sobre hipotenusa. Vean qué cosa más sencilla. El cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Eso quiere decir entonces que el resultado para sen de alfa es 3/5. Y eso es todo. Bueno, sí es bueno irse a calculadora y ver si esa fracción se puede resolver o se puede simplificar. Nada más se mete 3/5 a calculadora y bueno, acá en este caso, si yo meto a calculadora 3/5, me da 3/5, me da lo mismo. Entonces, significa que esta fracción, porque eso es una fracción, queda igual. Si usted quiere saber cuánto vale 3/5, lo puede pasar a decimales y vale 0.6, pero no es necesario. O sea, de hecho, es mejor que lo dejemos en fracción. Voy ahora con cos de alfa. Vamos a ver. En el caso de cos, bueno, pues lo mismo, hay una fórmula para coseno. En el caso de cos, la fórmula que ustedes ya apuntaron es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto adyacente, ok, vale 4. Sobre hipotenusa, ok, la hipotenusa vale 5. Y listo, ya encontramos la razón trigonométrica para coseno de alfa. Vamos ahora a hacerlo con tangente, exactamente igual, tangente de alfa. Bueno, la fórmula para tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la fórmula que ustedes ya copiaron. Y esto nos daría cateto opuesto. Ok, cateto opuesto es 3. Sobre cateto adyacente. Ok, cateto adyacente es 4. Ok, y listo. Ahí ya lo que hicimos fue, chicos, encontrar las 3 razones trigonométricas, ¿verdad? Las 3 razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Hasta acá, ¿cómo lo vamos viendo? Profe, Profe, Dime. yo tenía una duda, pero ya me la respondí a mí misma. Ok, es que bueno, yo me lo he aprendido así como medio vacilón, con una hora que le decían como soy Kaitoa o algo así. Socatoa. Bueno, soy Kaitoa o Socatoa. Es un truco, sí. ¿Sí? ¿Funciona, Michael? Se lo contamos a los compañeros. Yo no les quería ayudar, pero ya que usted les va a echar la mano. Cuéntelo así facilísimo. Sí, lo que Michael dice es que hay como un truquillo ahí que los profesores a veces utilizamos para que se aprendan fácil estas fórmulas. Y es el Socatoa. Parece que está en otro idioma, pero vean lo que significa. Socatoa. El famoso Socatoa. ¿Qué significa Socatoa? Ok, significa, bueno, lo que me ayudas en las fórmulas. Significa que sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cos es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tan es cateto opuesto sobre adyacente. Es como una forma fácil, digámoslo así, es una forma fácil de aprenderse las razones trigonométricas. Está bien, Michael, muchísimas gracias por ayudarle a los compañeros. Sin embargo, yo no les había dicho el truco de Socatoa porque, como les he dicho otras veces, a mí no me interesa que ustedes aprendan fórmulas. A mí eso no me interesa para nada. Si usted quiere puede hacer el examen a libro abierto, los exámenes, las prácticas, todo. Yo lo que necesito es que usted sepa interpretar las fórmulas, que las sepa aplicar, que las sepa utilizar, ¿verdad? Porque nada hago yo con que gasten toda una vida aprendiéndose fórmulas de memoria si no las sabemos aplicar. Aquí lo ideal es saberlas aplicar. Pero sí, para efectos de exámenes como en el cole o así, esto era muy fácil porque como ahí sí se las tenían que aprender de memoria, ¿verdad? Ok, continuamos. Vamos a hacer ahora lo mismo para el ángulo sigma. Ahí pues checamos a ver dónde coloco esto. Ok, voy a ver si me cabe acá. Voy a hacer lo mismo para el ángulo sigma. Voy a encontrarle al ángulo sigma sen, cos y tan de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, empecemos con sen. Ah, bueno, y algo importante, esto cambia. Ya este no va a ser el cateto opuesto y ya este no va a ser el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Esa dijimos que no cambiaba, ¿verdad? En ninguna circunstancia, entonces con la hipotenusa no hay bronca. Pero lo que son el cateto opuesto y el adyacente ahora sí cambian. Porque ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de sigma. Quiere decir que si observamos sigma, este que está acá, ¿sería cuál cateto? ¿Quién me ayuda con esa información?
¿Cuál cateto sería ese? El opuesto, ¿no? Sería el opuesto, exacto. Este sería el cateto opuesto. Y obviamente, ¿verdad? Este tiene que ser entonces el cateto adyacente. Cateto adyacente. Listo, ahora sí, aplicamos las fórmulas para sigma. Voy a empezar con sen. Empecemos con sen de sigma. Sen de sigma, según la fórmula de sen, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, sería el cateto opuesto de sigma es 4 sobre la hipotenusa que es 5. ¿Ok? Sobre la hipotenusa que es 5. Y listo. Ahí quedaría. Esta fracción no se puede simplificar. Chicos, les doy un minuto para que encuentren ustedes solos tanto cos, ¿verdad? Me falta cos, como tan. Por favor, para que encuentren cos y tan para ese ángulo sigma. Les doy un Yo minuto. ya. Perfecto. ¿Lo tenemos, chicos? Sí. Voy borrando acá. Ah, bueno, podía borrar, sí. No me faltaba nadie. De copiar la primera parte. Nada, profe, nada, ya lo borró. A ver, devolverme. No, profe, bueno, al menos ya lo había escrito, pero muchos compañeros solo le toman un screen y listo. Sí. Esos screen que se pierden en la galería y que nunca ven, ¿verdad? Yo soy más de vieja escuela, profe, mejor escribir todo. Yo soy igual. Sí, yo soy igual. Ok, chicos, vamos a ver. Cos les tuvo que dar 3/5. Cos de sigma. Y tan de sigma les tuvo que dar 4/3. Estamos. Muy bien. Ahora sí. Hasta el momento ustedes pueden decirme, profe, no le he visto nada de utilidad a esto porque no estoy encontrando algo que me sirva, no estoy encontrando una medida, por ejemplo, ¿verdad? Acá quedamos en las mismas. Sabemos, pensémoslo en términos generales, vamos a ver. De este triángulo, ¿qué es lo que no conocemos? Conozco las medidas de sus tres lados, ¿verdad? Sus tres lados yo sé que miden, bueno, un lado un cateto mide 3, el otro cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5. En este, lo que me hace falta es el ángulo. O sea, yo no sé cuánto miden los ángulos de ese triángulo. Resulta que las razones trigonométricas, chicos, las razones trigonométricas me funcionan para encontrar tanto medidas de ángulos, como en este caso, ¿verdad? Si yo quisiera encontrar un ángulo, como medidas de lados también. Si yo quiero encontrar la medida de un lado, lo puedo hacer también con trigonometría. Vamos a hacer un ejemplo, ahora sí, aterrizando un poquillo más, para que entendamos cómo es que aplica esto. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? ¿Sí o no? Supongo que sí. Ok. Profe, por mi parte, sí. Cualquier cosa me peguen el grito ahí. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo, entonces, para que se lo copien, porfa. Copien este ejemplo, porfa, chicos. Un segundito, chicos, disculpen.
Ok, ahora sí. Se copian este ejemplo, porfa. Ya lo voy a terminar y ya les voy a explicar cómo sería aquí el asunto. Ay, pues puchica, aquí no es el lado faltante, aquí son los lados faltantes, porque nos van a faltar 2 lados. Ok, chicos, les doy un minutillo, copiense eso y ya les voy a explicar exactamente cómo se resuelve. Javi, veas que... Ok, chicos, perfecto. Dice que calcule la medida del ángulo y los lados faltantes. Nos está haciendo falta la medida de un ángulo, ¿verdad? Lo voy a señalar. Voy a señalarlo en color rojo. Nos está haciendo falta la medida de este ángulo de acá. No sabemos cuánto mide, ¿verdad? Y nos está haciendo falta la medida de 2 lados. No sabemos cuánto mide ni este cateto, que le voy a poner X, ni tampoco sabemos cuánto mide la hipotenusa, que le voy a poner Y. Esa es la información que tenemos, ¿verdad? No conocemos este ángulo, le puse, voy a ponerle alfa. Voy a ponerle alfa para no usar letra. Recuerden que los ángulos de por sí se tienen que usar letra griega, ¿verdad? Y el cateto le puse X y la hipotenusa le falta Y. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar esas medidas? Bueno, vamos a empezar encontrando el ángulo, chicos. Vamos a empezar encontrando el ángulo. Y si usted me ha prestado bastante atención en la clase de hoy, usted ya puede saber cómo se encuentra ese ángulo. Alguno, con algo que mencioné al principio. ¿Alguno? Profe, ¿Alguna? no, eso no es... Ah, bueno, sí. Profe, El le compañero puedo, mencionó. Ok, vean, vamos a ver. Voy con Max y luego voy con Gabriel. Max, dígame. Ya, y sabemos que hay un ángulo de 90 y los ángulos de evento tienen que formar 180. Entonces simplemente Correcto. hay que ver cuánto falta para hacer 180, serían 60. Perfecto, por ahí le vamos a llegar. Excelente, Max. Gabriel. Era lo mismo, profe. Era lo mismo, se le adelantaron. Sí, yo escuché que iban por la misma línea. Exacto. profe. Los 3 ángulos internos de un triángulo siempre tienen que sumar 100 grados. Eso lo tenemos ya clarísimo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que los 3 ángulos internos de un triángulo siempre tienen que sumar 180, entonces el ángulo que a mí me está haciendo falta, de ahí tiene que ser ese faltante para 180, ¿verdad? Podemos verlo así, tiene que ser ese faltante para 180. Entonces, ¿cómo se en la calculadora? Yo sé que hay un ángulo que mide 90, que es el ángulo recto. Yo sé que hay un ángulo que mide 30, que fue el ángulo que yo les regalé. Y si yo sumo 90 más 30, eso me da 120. Ok, eso significa entonces que lo que me hace falta acá tiene que ser ¿cuánto? Bueno, hagamos un trato a 180, quitémosle esos 120, a ver cuánto nos da y nos da 60. Yo lo hago así, hay gente que lo hace diferente, hay gente que lo resta a 180 directamente, le quita el 90 y le quita el 30, hay gente que lo está tanteando, hay gente que lo hace por tanteo y ahí busca el ángulo como quien dice a lógica. Está bien de cualquier forma, siempre y cuando sus 3 ángulos internos le sumen 180 grados. Eso es lo que necesitamos. ¿Quién me habló por ahí? ¿Alguien me habló? Digamos, yo saqué los 120, lo sube más 90 y le resté 30, me dio 180. ¿Está bien o está mal? Ok, está bien, pero ¿por qué le sumó 90? No sé, como para sacarlo. Es que yo me había acordado como que había que hacer algo así, sumar 2 y restar 1. Sí, es que como le digo, hay muchas formas. ¿Qué es lo que yo ocupo, compañero? Y para todos, que los 3 ángulos a ustedes les sumen 180. Y lo podemos comprobar. Vamos a la calculadora.
90 de un ángulo más 30 del otro ángulo más 60 del otro ángulo, eso nos da 180. Entonces quiere decir que está bien. Si usted suma esto y le da 200 o le da 150 o etcétera, pues obviamente, ¿verdad? Hay un error y hay que revisar. Ok, entonces ya tenemos que los tres ángulos internos suman 180, perfecto. Ya encontramos los ángulos. Vamos ahora a encontrar los lados faltantes. Ok, para encontrar los lados faltantes, sí hay que utilizar un poquito de lógica, hay que utilizar un poquillo ahí como de, sí, como lógica, digamos. Usted va a elegir cuál ángulo utilizar, que sea agudo. O sea, puede utilizar o el ángulo de 60 o puede utilizar el ángulo de 30. Usted elige cuál y le aseguro que si lo hacemos bien y lo vamos a hacer bien, nos va a dar exactamente lo mismo sin importar cuál ángulo utilicemos. Por ser el primer ejemplo, sí me gustaría que todos utilicemos el mismo ángulo, que quiero que utilicemos el de 30. Vamos a enfocarnos todos en el ángulo de 30. Ok. Visualicemos algo. Con respecto a ese ángulo de 30, ¿cuál es el cateto que yo conozco? ¿Quién me lo puede decir? El adyacente. El adyacente. Es el adyacente, sí, hay un cateto que conocemos y que mide, por cierto, 3 raíz de 3 y que viene siendo mi cateto adyacente. Entonces, ese es un dato que conocemos. Fijo, tenemos que conocer al menos un lado del triángulo. Si yo no conozco ningún lado del triángulo, quedamos perdidos, no se puede. Entonces, conocemos el cateto adyacente. Ahora sí, pregunto, ¿cuál quiero encontrar? Bueno, queremos encontrar dos, pero digamos que queremos encontrar primero X. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el que yo quiero encontrar? ¿Cómo se llamaría? Opuesto. Opuesto. Ok, cateto opuesto. Entonces, yo necesito que analicemos esto y aquí es donde entra la parte de lógica. Yo tengo el cateto adyacente, ese es el que yo conozco, ese es mi dato, y necesito el opuesto, ¿verdad? Tengo el adyacente, necesito el opuesto. Tiene que haber a fuerza, tiene que haber una razón trigonométrica que involucre esos dos, sea sen, sea cos o sea tan, tiene que haber alguna razón trigonométrica que me involucre los dos lados que yo estoy señalando, el que tengo y el que me regalo. Pregunto, chicos, ¿cuál es la razón trigonométrica que involucra el opuesto y el adyacente? Venga. Tangente. Tangente, claro, es tangente. Entonces, por medio de tangente, yo voy a plantear una ecuación. Ojo, nosotros ya sabemos que la fórmula dice que tangente de un ángulo X, cualquiera que sea agudo, nada más, es lo que ocupamos. Eso es igual a tener adyacente, cateto adyacente, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí pequeñito. Cateto adyacente. No, mentira, opuesto arriba, ¿verdad? Sí, opuesto arriba. Vamos a ver, cateto opuesto más bien sobre el adyacente. Eso es como una fórmula, pero yo lo puedo ver como una ecuación. Entonces, ojo, qué interesante. Yo conozco este ángulo y yo conozco el cateto adyacente. O sea, el que me estaría haciendo falta aquí es el cateto opuesto. Una ecuación es válida si solamente me hace falta un dato de la ecuación. Porque si a mí me hace falta solo un dato de la ecuación, yo lo puedo despejar. Y recuerden que ustedes ya aprendieron a despejar, ¿verdad? Ustedes en la primera parte de este curso que vimos álgebra, ustedes aprendieron a despejar. Y van a ser lineales siempre. Acá nunca van a haber cuadráticas, no se preocupen por eso. Entonces, hasta más fácil incluso. Vamos entonces a plantear esa ecuación. Ya, esa ecuación me quedaría planteada de la siguiente forma. Me quedaría tangente de X. Ok, X era el ángulo, pero yo conozco ese ángulo. Yo sé que es 30 grados. Entonces sería tangente de 30. Es igual a el cateto opuesto, no lo conozco. Pero es X. Entonces yo le voy a poner X. El cateto opuesto, que es X, sobre el cateto adyacente, que el cateto adyacente es 3 raíz de 3. A partir de ahí, yo puedo despejar la X, chicos, y aquí sí necesito que ustedes recuerden las leyes de despeje, digamos, porque ya se vieron, ya las vimos, por eso el curso está organizado de esa forma, por eso se ve primero, porque ya se supone que a esas alturas deberíamos saber despejar. Yo sé que es normal que se olviden detalles, se nos olvidan leyes de despeje y todo lo demás, yo les puedo ayudar a recordar, por supuesto, pero si tienen que saber que eso es responsabilidad de ustedes, ya pues dominarlo, ¿verdad? Despejamos la X, el despeje está muy fácil. Si yo quiero despejar esa X, lo único que tengo que hacer es agarrar este 3 raíz de 3 que está dividiendo, y si ustedes recuerdan las leyes de despejes, como está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y ya con eso la X me va a quedar despejada. Entonces me quedaría, chicos, me quedaría
tangente de 30 multiplicado, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Multiplicado por 3 raíz de 3 es igual a x. Y ya la x está despejada. Ya de ahí yo puedo, vamos a ver, en calculadora resolver eso. Tangente de 30, ok, tangente, recuerden que aquí se hacía el tangente de 30, cerramos el paréntesis. Algo importante, chicos, de las tres funciones, tanto sen, cos, tan, las tres, cuando usted las aprieta, la calculadora le abre el paréntesis, pero no se lo cierra. Entonces, importante que lo cierren, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el ángulo es 30 y tienen que cerrar el paréntesis. Si no lo cierran, va a darles, pues otra cosa. ¿Ok? Da 3, profe. 3 raíz de 3. Exactamente nos da 3. Muy bien, entonces, yo voy a apuntar acá, ojo chicos, yo voy a apuntar acá que x nos dio igual a 3, pero además de eso, yo me voy a venir acá, voy a borrar esta x, ya no quiero que ahí se vea esa x, ya yo sé cuánto vale esa x, ¿verdad? Entonces, no vale la pena colocarla más porque ya yo sé cuánto vale, y voy a colocar que x vale 3. O sea, simplemente voy a colocar que este cateto mide 3. ¿Está claro, muchachos? ¿Cómo vimos este primero? Más o menos. Vamos a hacer otro, obvio, ¿verdad? Para que practiquemos más. Ok. Quiero ahora encontrar el ángulo, el lado y, que por cierto, esa y es la hipotenusa, de hecho, ¿verdad? Esa y que quiero encontrar ahora es la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Me voy a posicionar en un ángulo. Esta vez, si ustedes quieren, se pueden posicionar en otro. Yo voy a volver a utilizar el de 30. Si quieren utilizar el de 60, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar el de 30. Ok, entonces, me posiciono en el ángulo de 30. Ok. ¿Qué conozco? Bueno, ya dijimos que lo que yo conozco es el cateto opuesto, y de hecho esta vez ya conozco también el cateto adyacente, perdón, el cateto adyacente, y de hecho esta vez les decía, ya conozco también el opuesto, pero yo voy a seguir utilizando el que desde el principio conocíamos. Ok, entonces, conocemos el cateto opuesto. El cateto adyacente. ¿Y qué queremos encontrar? Queremos encontrar esta vez la hipotenusa. Eso es lo que yo quiero encontrarle a este triángulo, esta vez la hipotenusa. Entonces, volvemos a hacer la misma analogía. Yo tengo que buscar una razón trigonométrica que involucre el dato que tengo y el dato que necesito encontrar. ¿Verdad? Que en este caso, el dato que tengo o el dato que conozco es el cateto adyacente y mide 3 raíz de 3. Y el que necesito encontrar es la hipotenusa, que no sabemos cuánto mide. Bueno, es representada con y, pero no sabemos cuánto mide. ¿Cuál razón trigonométrica involucra esos dos datos? Chicos, ¿quién me ayuda con esa información? Cos. Cos, ¿verdad? Me parece que es cos. Sí, porque cos es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cos sería perfecto para encontrar esa hipotenusa. ¿Qué dice la fórmula de cos? Bueno, vamos a hacer el mismo análisis que hice. Vean, exactamente el mismo análisis que hicimos acá. Exactamente ese mismo voy a hacer acá, pero con cos. Lo voy a hacer, pero a este lado. Ok, lo mismo, chicos. ¿Qué dice la fórmula de cos? Bueno, la fórmula dice que cos de un ángulo X cualquiera, que sea agudo, eso sí, es lo mismo que tener cateto adyacente sobre la hipotenusa. Perfecto. Y lo que hacemos es entonces de ahí plantear una ecuación que yo voy a poder despejar. Muy bien, entonces sustituimos lo que conocemos. De ahí es que yo conozco este ángulo X. Yo conozco este cateto adyacente. Aquí lo que necesitaríamos despejar es la hipotenusa. Eso es lo que necesitaríamos despejar en este caso. Ok, entonces, perfecto. Vamos a ver cómo me quedaría la ecuación. La ecuación quedaría cateto de un ángulo desconocido. Coseno, perdón, de un ángulo X cualquiera, desconocido. Bueno, en este caso lo conocemos, es 30. Es igual a tener el cateto adyacente, que yo lo conozco, mide 3 raíz de 3, sobre la hipotenusa, que yo no la conozco, el y. Entonces le colocamos una letra y y despejamos. Chicos, pero vean que esta vez la variable, recuerden que la variable es lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Vean que esta vez la variable está en la parte de abajo de la fracción. Entonces, ojo lo que hay que hacer. Aquí el despeje va a ser igual, pero va a tener un paso más. Como la letra y está en la parte de abajo, yo la quiero quitar de ahí. Voy a pasarla para allá.
está dividiendo, pasa a multiplicar. El mismo paso anterior. Vean, guíense con el ejemplo que hicimos de primero, ¿verdad? Está dividiendo esa letra Y, ok. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría coseno de 30 multiplicado por la Y, porque esa Y estaba dividiendo, pasó a multiplicar, es igual a 3 raíz de 3. Bueno, chicos, en este caso, como ustedes pueden observar, la letra Y no me quedó despejada como antes. Es que observen el paso de antes. En el caso de antes, yo pasé el 3 raíz de 3 que estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar y ya la X me quedó de un solo despejada acá. Esta vez no nos está sucediendo eso. Esta vez vamos a tener que hacer un paso más. ¿Qué podemos hacer acá para terminar de despejar la letra Y, chicos? ¿Qué podríamos hacer? Porque no está despejada, ¿verdad? Esa letra Y. Podríamos pasar la Y para atrás y el 3 raíz de 3 para adelante. Entonces pasaríamos a dividir, ¿no? Está mal. Sí, sí. Ok, vamos a ver. Sí pasa a dividir, compañero, pero el que pasa a dividir es este, ¿verdad? Sí, porque veámoslo así. El cos de 30 está multiplicando con la Y. Yo lo puedo pasar a dividir al otro lado. Sí, porque recuerden, son leyes que ya vimos, ¿verdad? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y si está multiplicando, pasa a dividir. Y yo puedo entonces agarrar ese cos de 30, pasarlo a dividir, y eso me dejaría la letra Y solita, que es lo que ocupamos. Eso me va a dejar la letra Y despejada. Si está bien su análisis, compañero, pasa a dividir, pero el que pasa a dividir es el cos de 30, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, esto me quedaría como que Y es igual a 3 raíz de 3 dividido entre cos de 30. ¿Ok? Y ya la letra Y está despejada. Ya la letra Y está despejada. Entonces, nos vamos a la calculadora y simplemente resolvemos esa operación. Sería 3 raíz de 3. Voy a hacerla acá. Sería 3 raíz de 3, ¿verdad? Es raíz de 3 sobre cos de 30. Recuerden, ya les enseñé dónde está el sen, dónde está el cos y dónde está el tan, ¿verdad? Cos, ahí fue puchica, cos, ahora sí, cos de 30. Muy bien. Y nos da 6. Perfecto, nos da 6. ¿Qué significa eso? Que la hipotenusa vale 6, ¿verdad? Si me devuelvo acá, voy a poner que Y vale 6. Voy a borrar esto de acá. Ya yo en esa hipotenusa no quiero ver esa letra Y, porque esa letra Y era porque no sabíamos cuánto valía la hipotenusa, pero ya yo sé que vale 6. Entonces voy a colocar que la hipotenusa vale 6. Y ojo, se sigue respetando que la hipotenusa es el lado más grande de los 3, ¿verdad? Siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande de los 3. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay dudas, no hay dudas, no hay dudas. ¿Cómo lo van viendo? Está muy difícil, chicos. Cuéntenme, ¿cómo lo van sintiendo? Quiero saber cómo se sienten. Y que saberlo llevar, la verdad. Que saberla llevar. Sí, eso sí. Bueno, hoy vamos a practicar un poquito más, ¿verdad? No nos vamos a quedar solo con estos dos ejemplos que hemos hecho. Tenemos que practicar más y ya vamos a hacer otro ejemplo. Por ahora, vamos a salir al receso. Por ahora vamos a salir al receso y volvemos en 20 minutos. Son las 5:32, entonces volvemos a las 5:52. A hacer unos ejemplillos más y salimos. Hoy los voy a dejar igual salir un poquito antes para que puedan terminar el proyecto los que les hace falta. Y tienen chance hasta mañana, chicos, para los que me pidieron chance. Tienen chance hasta mañana de entregar el proyecto. Cualquier cosa les voy a dar un día más por la Semana Santa y todo el asunto y para que tengan ahí el chance. ¿De acuerdo? Oigan, profe, está bien. Listo, A las nos vemos en 23. 20, ¿verdad? En 20 minutos nos vemos, entonces, a las 5:52. Ok, vamos a hacer un par de ejemplillos más y con eso terminamos la clase de hoy. Dime. Disculpe, es que dice Giancarlo Fernández que si lo puede aceptar, por favor. No me Ya, profe, ya me aceptó, pura vida. Ah, ahí está, listo, perfecto. Ok, vamos a hacer entonces unos 2 ejemplos más y con eso terminaríamos. Chicos, al igual que encontramos ahorita los lados de un triángulo por medio de trigonometría, también se pueden encontrar ángulos. Es lo mismo, el planteamiento es exactamente el mismo, cambia un poquillo el despeje, hay una cosa ahí diferente cuando uno está despejando un ángulo, diferente de cuando uno está despejando un lado.
pero no es nada de otro mundo. Entonces, vamos a copiarnos este ejemplo. Muy bien, se copian ese ejemplo, les doy un chance. Ok, chicos, vamos a ver, dice así. Tenemos que determinar la medida de los ángulos y el lado faltante. Nos faltan en este triángulo la medida de dos ángulos. Voy a ponerle, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo siempre utilizo alfa, ¿verdad? Que es la medida como estándar para un ángulo, digamos. Y acá voy a poner beta. ¿Ok? Alfa y beta. ¿Se acuerdan en el ejemplo anterior que encontramos el ángulo que nos faltaba porque solamente nos faltaba uno, digamos? Entonces, como solamente nos faltaba uno, fue muy fácil encontrarlo con lo de 180, ¿verdad? Como los tres tienen que sumar 180, entonces fue muy fácil porque nada más nos hacía falta uno. En este caso, que nos hacen falta dos ángulos, no podemos encontrarlos de la misma forma. Porque si me hiciera falta solo uno, pues hacemos lo mismo. Pero en este caso me faltan dos y eso me imposibilita, ¿verdad? De poder encontrarlos de esa forma. Igual me está haciendo falta un lado, que sería este de acá. Pregunto, ¿qué hay que encontrar de primero? ¿El ángulo o el lado? ¿Qué creen ustedes? ¿O dará igual o se puede encontrar cualquiera de los dos por igual? ¿Qué me dicen? El ángulo primero, profe. ¿Verdad que sí? El ángulo primero. Es que si yo intentara encontrar el lado de primero, no puedo. No tengo un ángulo agudo conocido, que conozcamos, que sepamos cuánto mide, como para poder encontrar ese lado con las razones trigonométricas. Entonces, sí, definitivamente hay que empezar siempre por los ángulos. Entonces, vamos a encontrar de primero el ángulo alfa. ¿Ok? Voy a posicionarme en este ángulo alfa y lo vamos a encontrar. ¿Cómo? Mucho ojo. Igual que antes, hay que analizar muy bien cuál razón trigonométrica me funciona para encontrar ese ángulo. ¿Qué lados conocemos? ¿Qué lados yo conozco con respecto a ese ángulo? Bueno, conozco este lado de acá y conozco este lado de acá. Que alguno me podría decir cuáles son esos lados. Por ejemplo, el 8, ¿qué vendría siendo? Cateto opuesto. El 8, correcto. El 8 vendría siendo el cateto opuesto. Exacto. Y yo creo que estaríamos claros que el 16 raíz de 3 es la hipotenusa.
Entonces, de ese ángulo alfa, chicos, de ese ángulo alfa, yo lo que conozco son esos dos datos. Yo conozco su cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Tiene que haber una razón trigonométrica que involucre a ellos dos. O sea, definitivamente tiene que haber una razón trigonométrica que involucre tanto al cateto opuesto como a la hipotenusa. ¿Hay alguna? ¿Cuál será? Seno. Sen, ¿verdad? Seno. El sen del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Y el opuesto y la hipotenusa son los dos lados que yo le conozco a ese ángulo, ¿verdad? Le conozco el cateto opuesto y le conozco la hipotenusa. Entonces, vamos a usar sen. Ojo cómo lo vamos a hacer esta vez. Igual es muy similar. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que sen de un ángulo cualquiera X, que sea agudo, va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Igual que antes, vamos a sustituir los datos que conocemos. Yo conozco el cateto opuesto y yo conozco la hipotenusa. Acá lo único que no conocemos es ese ángulo, ¿ok? Es lo único que no conocemos. Entonces, vamos a sustituir los datos que sí conocemos. Por ejemplo, yo podría acá hacer, bueno, sen del ángulo que me está haciendo falta, que el ángulo que me está haciendo falta es alfa, o el que estoy buscando es alfa, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que yo sé que mide 8, entre la hipotenusa, que yo sé que mide 16 raíz de 3. ¿De acuerdo? 16 raíz de 3. Y a partir de ahí vamos a despejar, una vez más, el ángulo alfa. Pero despejar ángulos, chicos, es un poco diferente a lo que normalmente, a las leyes normales que nosotros conocemos de despejes. ¿Cuáles son las leyes que nosotros conocemos? Que si está multiplicando pasa a dividir, que si está dividiendo pasa a multiplicar, que si está sumando pasa a restar, que si está restando pasa a sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora son las leyes que conocemos de las ecuaciones que vimos. Esta ecuación va a ser un poco diferente, porque lo que yo ocupo despejar acá es este sen. O sea, lo que yo ocupo pasar al otro lado es una razón trigonométrica. Y aquí no aplica la ley de que está multiplicando, de que no. En el sen, cos y tan, cuando usted los ocupe pasar al otro lado, se convierten en inversos. Entonces, por ejemplo, si usted quiere pasar sen al otro lado, se va a convertir en sen inverso. Si usted quiere pasar cos al otro lado, se va a convertir en cos inverso. Y si usted quiere pasar tan al otro lado, se va a convertir en tan inverso. No es las leyes estas de que, porque hay gente que a veces me ha dicho, profe, pero ese sen está multiplicando, pasa a dividir. No, ahí no hay una multiplicación. El sen y el ángulo son un solo conjunto, no hay operaciones ahí de por medio. Entonces, cuando uno va a despejar ese sen, lo que hace es que como es un sen, como es una razón trigonométrica, se convierte en una inversa. Y la inversa de sen es, bueno, el sen inverso, que ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces, quedaría que alfa es igual, ojo, a sen inverso de 8 entre 16 raíz de 3. Es decir, el sen se convierte, ¿verdad?, al otro lado en un sen inverso. El inverso es simple y sencillamente ponerle un menos 1. No tiene nada de otro mundo. Cuando uno va a pasar sea sen, si es cos, igual chicos, se convierte en cos menos 1, que se llama cos inverso, es el nombre. Y tan lo mismo. Si tenemos tan, se convierte en tan inverso, que es tan menos 1, digamos. Y eso se hace en calculadora. Ya el alfa quedó despejado. Ya el ángulo alfa está despejado. Entonces yo nada más me voy a la calculadora y mucho ojo cómo se hacen los inversos. Los inversos se hacen con shift, con la tecla que se llama shift. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer sen inverso, lo que hago es presionar primero la tecla shift de primero y luego aprieto la tecla de sen. Y vean lo que me tira. Me tira sen a la menos 1, ¿verdad? Que eso significa el sen inverso. Vuelvo y lo repito. Si tienen que meter algún inverso, simplemente presionan shift. Chicos, si es sen, entonces shift, sen. Eso les va a tirar el inverso. ¿Ok? Ahora sí, se hace 8 sobre 16 raíz de 3. Lo cual nos da 16,77. Eso significa entonces que ese ángulo mide 16,77 grados. Los ángulos, chicos, los ángulos no es... vamos a ver, los ángulos los vamos a redondear, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de redondear ángulos. No es lo más correcto matemáticamente hablando, porque ya hemos conversado que cuando uno se come decimales, genera un margen de error.
Pero es que los ángulos en decimales, no chicos, los ángulos los vamos a redondear siempre. En este caso, 16,77 perfectamente se puede redondear a 17 grados, ¿verdad? Ustedes saben las leyes de redondeo. Si el decimal que sigue, el que está después de la coma es mayor que 5, se redondea hacia arriba, ¿verdad? Y si es menor que 5, se redondea hacia abajo. Como en este caso, lo que seguía después de la coma era un 7, entonces el 16 se me redondea a 17, ¿verdad? Esas son leyes de redondeos. Muy, muy bien. Ahora sí, chicos, ya tenemos entonces este ángulo. Esa es la forma en la que vamos a encontrar la medida de ángulos. Siempre, siempre, siempre. Y lo que uno hace es encontrar solamente un ángulo, porque es que ya yo conociendo que este ángulo mide 17 grados, ya yo sabiendo que este ángulo acá lo que mide son 17 grados, entonces eso me facilita un montón encontrar el que falta. Y el que falta no es necesario encontrarlo, chicos, con las razones trigonométricas, porque ya para el ángulo que me está haciendo falta acá arriba, yo puedo utilizar aquella ley de 180 grados y encontrar ese que me falta. Ahora, si usted me dice, profe, yo quiero encontrar el ángulo que me falta, este de acá arriba, también lo quiero encontrar con razones trigonométricas, con sen, cos, tan, no hay ningún problema, lo puede hacer y le va a dar lo mismo. Pero yo vería más fácil si yo sé que los tres ángulos tienen que sumar 180 y si ya yo sé que un ángulo mide 90 y que el otro mide 17, ya yo sé que tengo ahí 107 grados. Entonces, si a 180 yo le quito 107 grados, eso me da 73 grados. Y esa sería la medida del ángulo que me está haciendo falta. ¿Ok? Este ángulo acá que es 73. ¿Preguntas con respecto a los ángulos, chicos? ¿Preguntas por ahí? Con respecto a las medidas de los ángulos. ¿Estamos claros? Perfecto. Sí, profe. Dime. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, ok, perfecto. Y ahora, chicos, lo que tenemos que hacer es encontrar el lado que falta, ¿verdad? Eso sí, tenemos que encontrar porque me pedían los ángulos y el lado faltante. Ya encontré los ángulos. Uno me dio 17 y el otro me dio 73. Ahora me falta solo este lado de acá abajo que es un cateto. Para poder encontrar ese lado, me voy a posicionar en un ángulo agudo. Recuerden que pueden escoger cualquiera. Yo voy a escoger, a mí me gusta siempre escoger el de abajo, en este caso el 17. Vieron que era importante encontrar primero el ángulo, ¿verdad? Si no hubiéramos encontrado primero ese ángulo, no podemos aplicar para encontrar el lado. Me posiciono en el ángulo que vamos a analizar, que es 17, y vamos a ver, yo quiero encontrar este de acá. Ese es el que yo quiero encontrar, que este es como decir el cateto adyacente. Este es el que yo quiero encontrar. ¿Y cuál lado conozco? Ah, conozco dos. Conozco tanto el opuesto como la hipotenusa, ¿verdad? Porque eran dos datos que yo les regalé. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Acá ustedes en realidad pueden utilizar el que quieran y va a ser exactamente lo mismo y les va a dar exactamente lo mismo. Nada más que si utilizan el 8, van a tener que utilizar, creo que, tangente. Utilizarían tan, sí, porque este es el opuesto. Y si utilizan la hipotenusa, ahí sí tendrían que utilizar, creo que cos. Ya ahí usted analiza cuál utilizar. Yo voy a usar el 8. Yo no me voy a complicar. Yo voy a utilizar el cateto opuesto. Si alguien quiere utilizar la hipotenusa en lugar del cateto opuesto, lo puede hacer, chicos, y les va a dar exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Entonces, voy a utilizar una fórmula que me funcione acá, que me involucre el cateto adyacente y que me involucre el cateto opuesto, que eso es definitivamente tangente el que hay que utilizar ahí. Entonces, tangente del ángulo desconocido, agudo, eso sí, siempre va a ser igual al cateto opuesto, ¿verdad? Eso es lo que dice la fórmula. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como conocemos el opuesto y como conocemos el ángulo, simplemente sería de despejar el adyacente. Entonces, esto nos quedaría así. Tangente del ángulo agudo, ok. Sería tangente del ángulo agudo, que el ángulo agudo, 17. Es igual a el cateto opuesto, que el cateto opuesto yo sé que es 8, entre el cateto adyacente, que es el que quiero encontrar y que yo le puse X. Perfecto. Despejamos esa letra X. ¿Ok? Vamos a despejar esa letra X. Primero, como la X está dividiendo, la voy a pasar al otro lado y va a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría tangente de 17 multiplicado por la X
es igual a 8, ¿verdad? Porque la X estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Y ahora, utilizando la lógica, y para que la X me quede despejada, voy a pasar el tangente que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. O sea, todo el tangente y el 17, ¿verdad? Aquí no estamos separando el ángulo. Entonces, esto nos daría que X es igual a 8 dividido entre tangente de 17. Y eso ya me va a dar perfectamente bien el cateto adyacente que estamos buscando. Sería entonces 8 sobre tangente de 17. Y me está dando 26,16. Porfa, ¿me confirman? Sí, profe. Perfecto. Ahí sí se ponen los dos decimales. Aquí sí. Lo único que se redondea y lo único que quitamos decimales es en el ángulo. Ujú, correcto. Acá sí se utiliza todo. 26,16. Muy bien. Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar Profe, acá. Voy. Ya te doy la palabra. Voy a borrar todo esto de acá y voy a poner que este cateto adyacente mide 26,16. Dime, compañera, ¿quién me habló por ahí? Guadalupe. Profe, a mí me está dando 29,24, Ok. pero ¿Tienen? Ujú. sí, yo creo que, digamos, digitado está igual, pero creo que es Sí. un problema en la calculadora. Sí, debe de ser. Es que en trigonometría, chicos, tienen que cuidar que la calculadora no esté en radianes, porque si la calculadora está en radianes, les va a dar otra respuesta. Entonces, tienen que revisar que en la calculadora solamente aparezca una D. Bueno, lo único es que no aparezca una R. Si aparece una R acá arribita, es porque está en radianes y no funciona. Entonces, Guadalupe, lo que puedes hacer es limpiar la calculadora. ¿Cómo se limpiaba la calculadora? Shift 9, 3, igual. Repito, Shift 9, 3, igual, y ya con eso te va a dar. Me avisas, cualquier cosa. Ah, ok, sí, listo. Con gusto. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Estamos claros? ¿No hay dudas? Ok. Chicos, de la clase que tuvimos hace 15 días que fue presencial, hay varias personas que no asistieron a esa clase. No era obligatoria, ¿verdad? Pero hay un problema. Ese día hicimos una actividad en clase que valía 10%. Entonces, los que fueron a esa clase se pueden desconectar ya. Ya vamos a dejar la clase hasta acá. Y los que no asistieron a la clase presencial, necesito que se queden conectados un toquecito para explicarles qué es lo que tienen que hacer para ganarse ese porcentaje. Es solo un ejercicio lo que hicimos. No, mentira, hicimos 2 ejercicios, entonces no es mucho. Pero sí necesito que se queden conectados para que no pierdan ese porcentaje. Entonces, los que fueron a la clase presencial, chao, nos vemos la otra semana. Y profe, pura vida. se esperan, porfa. Hasta luego, profe. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, hasta luego. Bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, chicos. Gracias, profe. Buena vida, con gusto. Estamos, ya ahora sí. Vamos a ver, los que tengo que no asistieron a esa clase fueron, a ver si están conectados todos, ojalá que sí. Ok, dice que son Anderson Morales, ¿está? Aquí estoy, profe. Ok. Anthony Núñez, por ahí lo vi, creo. Sí está Anthony Núñez, ¿verdad o no? Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Está Alberto Arrieta? ¿Perdón? ¿Arrieta está? Sí, profe. Arrieta, ahí está Arrieta, ok. ¿Está Juan Rafael? ¿No está? Ok, y Leonardo no está ahorita conectado. Max, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Miguel Rodríguez. No está.
Y Nicole Venegas no está tampoco, ¿verdad? Muy bien. Chicos, vean, ese día nosotros lo que hicimos fue el repaso de función lineal y cuadrática. Yo les puse a ellos 2 ejercicios de lineal. Esos 2 ejercicios yo necesito que los resuelvan y me los envíen, porfa. Yo les voy a enviar a ustedes al grupo los dos ejercicios para que los resuelvan. Me los envían, bueno, yo ahí en el grupo les especifico cualquier cosa. Les voy a dar como una semana, unos 15 días. Son dos ejercicios súper sencillos, así que no van a gastar nada de tiempo haciéndolos. Pero sí los necesito para darles este porcentaje, no se los puedo regalar, ¿verdad? Es 10%. Entonces, ahora o mañana a la mañana, yo les paso a ustedes al grupo ¿cómo se llama? Esos 2 ejercicios y ustedes me los envían, incluso puede ser por WhatsApp. Ahí en el grupo yo les especifico para que se ganen ese porcentaje. Si conocen a las personas que no se conectaron, Nicole Venegas, Miguel Rodríguez, Leonardo Méndez, Juan Rafael Ocampo, a esas 4 personas, porque esas 4 personas no se conectaron hoy y tampoco fueron a la clase presencial. Entonces, si las conocen y les pueden decir que estén atentos al grupo para que no pierdan ese porcentaje, perfecto. Entonces, pues sí, chicos, eso sería. Ahí en el grupo yo les envío ahora o mañana los 2 ejercicios y me los resuelven y me los envían por WhatsApp. ¿Está bien? Max, dime. 2 consultas, profe. La primera, ¿esos ejercicios se los puedo hacer a mano o tienen que ser en Word? ¿Pueden ser a mano? Ok. Y la segunda era para ver cuándo nos habilitaba el espacio para la entrega del proyecto. Uy, sí, cierto. Ya se los voy a habilitar, ya mismo. Ok. Muchas gracias, profe. Era eso, nada más. Profe, Pura vida, perfecto. Bueno, chicos, en eso quedamos entonces. profe, tengo una pregunta. Ajá, dime. ¿Cuándo es el examen? El examen es la última semana, el 3 de, ya le digo, 3 de mayo. Ah, bueno. Falta un mes todavía. Ok, muchas gracias. Última evaluación, ¿verdad? Que nos queda. Listo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches.